Bienvenidos a Punto Medio, un programa de análisis, debate y propuesta. En esta ocasión trataremos el tema de la situación de los escritores en Michoacán. ¿Reconoce el gobierno a los escritores michoacanos? ¿La sociedad reconoce el papel importante de los escritores en el Estado? Nos acompañan el maestro Edgar Omar Avilés. Él ha sido Premio Nacional de Cuento Joven Comala, Premio Nacional de Cuento San Luis Potosí, entre otros muchos. Gracias por venir. Gracias, maestro. Nos acompaña también Antonio Monter. Antonio Monter es académico de la Universidad de Morelia y fue ganador del primer concurso de guión del Festival Internacional de Cine de Morelia. Nos acompaña también Víctor Solorio. Él recientemente fue ganador del Premio Nacional de Novela Policíaca Una Vuelta de Tuerca, convocado por el Instituto Queretano para la Cultura y las Artes. Gracias. Y nos acompaña, es uno de nuestros invitados de lujo, el maestro Héctor Alvarado. El maestro Héctor Alvarado fue Premio Nacional de Primera Novela Juan Rulfo, Premio Nacional de Novela Breve Rosario Castellanos y Premio Nacional de Novela José Rubén Romero, que es convocado por la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán. Muchas gracias por asistir, maestro. Yo quisiera empezar, Edgar, que nos dieras tu visión sobre cómo está la situación de los escritores en el Estado hoy día. Ajá. Bueno, a mi juicio, Mario, es un muy buen momento en que los escritores michoacanos se están empezando a despuntar, en que se están aglutinando también energías y en que la sociedad empieza a conocer quiénes son los escritores. Tenemos una tradición en la narrativa y en la poesía en Michoacán, sin embargo, creo que nunca se había dado un movimiento en donde se pudieran contar más de 10, más de 12 escritores que estuvieran destacando, y es ese momento. La invitación es a que la sociedad y a que las propias autoridades empiecen a reconocer el papel del escritor y la manera en que puede catapultarse las capacidades de nuestro Michoacán por medio también de las mentes de los escritores. Antonio Monter, el Estado de Michoacán, a través de sus organismos para la cultura, ¿da apoyo real a los escritores? ¿Hay oportunidad para que se desarrollen en el Estado, para difundir su trabajo, su quehacer? Yo creo que de entrada tendríamos que decir que el gobierno del Estado atiende lo políticamente correcto dentro de sus expectativas de cultura. A mí me parece que de alguna u otra manera lo que atiende en todo caso el gobierno a través de la Secretaría de Cultura es carente quizás de un esfuerzo más profundo de ir a buscar oportunidades para escritores que están al interior del Estado, si es que estamos hablando de Michoacán. A mí me parece que hay grupos artísticos, hay colectivos, hay talleres que de alguna manera no son visibles y que carecen de todo el apoyo. Creo que no solamente el apoyo que debe de tener el gobierno del Estado es para los visibles o para los premiados, sino creo que de alguna u otra manera el gobierno tendría que hacer un esfuerzo de una política realmente de estructuración cultural que, pudiera ir y no solo buscar a los escritores, sino propiciar que estas formas de interacción y de vínculos se pudieran generar a lo largo y ancho de la estructura del Estado, ¿no? Okay. Víctor, recientemente obtuviste un premio. Yo quiero decirte, el Estado ha reconocido tu trabajo como escritor. ¿Tuviste algún acercamiento por este premio? No, absolutamente ninguno. Si bien hubo entrevistas incluso aquí en el sistema, pues todos fueron a través de otro medio, no fue a través del gobierno. Y bueno, estoy entrando apenas en el gremio, ¿no? Y realmente no te sabría decir si esa es la costumbre, porque incluso hubo acercamiento de gente de Tijuana, de gente de Zacatecas, de Chiapas, prácticamente de todo el territorio nacional, pero en Michoacán no hubo nada. No sé si eso sea común o no. Ok. Héctor, hablando un poco de lo que decía Antonio Monter, tú fuiste director del Centro de Escritores de Nuevo León muchos años y además eres el culpable de esta generación de escritores neoloneses con mucho impacto en la literatura nacional.
por tanto, sabes de este trabajo que decía Toño, de formar escritores, no solamente reconocer a los que han ganado premios, sino de realmente hacer escuela. ¿Tú qué opinas de la situación que está en Michoacán ahora? Bueno, yo quisiera que aquí platicáramos ya sobre algunos puntos. A mí me parece que el tema de los apoyos del Estado no siempre tiene que ser algo deseable, ¿verdad? Es decir, y que se acerque las instituciones debe ser a través de ciertos mecanismos, es decir, no de los mecanismos de evidente relación de estímulo-respuesta, y me parece que fundamentalmente el asunto es que las estructuras culturales de los estados, y del Estado en general, pero de los estados que yo conozco, al menos, se establecen direcciones de literatura, estamos en el caso concreto de la literatura, en donde un director de literatura, junto con algunos auxiliares, establecen las políticas, los apoyos, las maneras en que se llevan a cabo las ediciones, los escritores o escritoras que van a ser publicados, y este mecanismo pienso que se ha desgastado, que es un asunto en el que tenemos que incorporar a los propios escritores, que haya políticas culturales determinadas en conjunto con las autoridades, y que estas direcciones de literatura no sean las que establezcan las políticas que hay que llenar. Por ejemplo, ganarse un premio para poder publicar, tener cierta visibilidad para ser invitado a un encuentro, sino que si, por ejemplo, hay encuentros nacionales o internacionales a la vista, pues el Estado tenga, en este caso, una política de apoyo en general, no nada más para los escritores que se ganan los premios más importantes, sino para, en fin, Edgar va a un encuentro a Panamá, por ejemplo, porque tiene una trayectoria, pero otros escritores o escritoras que no tengan esa trayectoria pueden ir a Toluca, pueden ir a Tlaxcala y empezar a generar una sinergia. Entonces, en concreto son las nuevas políticas del Estado las que podrían comenzar, con el apoyo de los propios escritores, a generar una especie de reconocimiento a una altura, por lo menos a la misma altura, no, bueno, yo, el que tengo el dinero o el que tengo los medios, te apoyo a ti. Bien, muchas gracias, Héctor. Vamos a un corte y regresamos. No le cambie, está interesante el programa. Bien, regresamos. El maestro Alvarado ha puesto en la mesa el tema de la construcción de políticas públicas en relación a la cultura, donde no se consensa ni se comparte con los creadores, con los artistas, con los escritores. Edgar, ¿tú crees que los escritores en general, como gremio, tengan una propuesta para políticas públicas en relación a cultura, o que tampoco se ha trabajado al interior del gremio? Sí la hay, aunque es difusa, efectivamente. Lo que podría decir es que las políticas culturales y las que tienen que ver necesariamente con literatura tendría que tomarse en cuenta a los escritores. En la burocracia cultural está dirigida por personas que desconocen totalmente el medio. Desconocen qué es una obra de valor y cuál no es. He visto hasta en Facebook o en comentarios
privados que ponderan como literatura lo que es novelas de superación personal. Tienen un desconocimiento. Y bueno, esto no puede ser, o la postura de los escritores no tendría por qué ser de agresión hacia las personas, hacia los burócratas que están en esto, pero sí la invitación a que si no están capacitados para estar en el cargo en el que están, que abran las puertas a personas que sí. Creo que hay desconocimiento de cómo se puede mejorar o ponderar o alimentar la literatura en nuestro estado. No saben. Ok. Antonio Monter, ¿qué resulta más benéfico para la política cultural en el caso de la literatura? Que quien asuma la posición de la dirección de una oficina donde se publica sea un escritor que de repente tiene una serie sectarizada de compañeros, de amigos, que sea alguien que sin ser artista, que tenga un perfil de funcionario, que sea imparcial ante cómo apoyar y que sea receptivo hacia la opinión de todo el grupo de escritores, no solamente de un sector. Mira, tengo un amigo que durante algún tiempo cumplió esta dualidad de funciones, que se llama Fernando Ortiz en el caso del teatro, ¿no? Y él fue precisamente jefe del departamento de teatro de la Secretaría de Cultura de Michoacán. Muy buen amigo, y a partir de conversaciones con puntos quizás alcohólicos, pero comentábamos esta parte de decir, para ser un funcionario en México tienes que saber de administración, si no te traga el sistema. Pero me parece que en el caso de Fernando hubo una posibilidad de amar al teatro y ser gente de teatro y aprender sobre la marcha un poco de administración, que es un lobo feroz impresionante. En el caso de la literatura hemos tenido quizás a lo largo de los 20 años que llevo viviendo en Michoacán, diferentes encargados del Departamento de Literatura, algunos de ellos con esta vocación precisamente administrativa y plural, ¿no? Y que de alguna manera incluso fueron criticados hasta porque la Secretaría de Cultura de Michoacán, válgame Dios, estaba publicando libros de escritores queretanos, ¿no? De pronto también en Michoacán hay un asunto ahí medio xenófobo de gente que piensa que solamente Michoacán para los michoacanos, que también sería material para otro programa, pero que de alguna manera en este gran desfile ha habido escritores que han sido muy malos administradores, muy, muy malos, y ha habido también gente que ha sido administradora muy buena, pero que de alguna manera no tiene absolutamente ningún conocimiento, como lo dice Edgar, sobre el mundo de los escritores y de los libros, y que de alguna manera también es diferente apostar por la literatura y por la escritura que por canonizar a cierta literatura y a ciertos escritores, y que de alguna manera también tendríamos que saber quiénes son los que se acercan precisamente como para ser una especie como de consejeros de estos funcionarios, ¿no? Que a mí sí me parece que no deberían estar, ¿no? Y que de alguna manera deberían ocupar otros espacios para los que están, incluso para los que estudiaron, ¿no? Entonces, es una cuestión complicada, porque de alguna u otra manera la estructura política de México no permite ciertas cosas y, por otro lado, la parte artística es una circunstancia distinta. Víctor, tú dices, me estoy incorporando a este mundo, al mundo de los escritores. ¿Cómo lo encuentras tú en Michoacán? ¿Muy dividido? ¿Está muy focalizado? Me parece que está focalizado efectivamente en ciertos lugares, ¿no? A mí me sorprendió mucho el trabajo que ya tiene la Sociedad de Escritores Michoacanos. Yo realmente creí que así era el gremio en general, ¿no? Ahora me estoy dando cuenta que no es así, que este es más bien un empuje que trae estas personas que son muy, muy jóvenes y que te están teniendo logros y están alcanzando cosas que yo creo que no se alcanzan en otros gremios, ¿no? Yo vengo de otros gremios y no hay esa conjunción. Me parece bueno. Héctor, ¿cómo tuviste una estancia aquí en Michoacán, luego estuviste en Nuevo León, regresas ahora a Michoacán? Tuviste una amplia labor de trabajo y en talleres cuando estuviste en Michoacán. ¿Cómo encuentras hoy Michoacán? No, pues muy diferente. Es decir, yo soy muy optimista en el sentido de gremial, o sea, como escritor, veo que hay un trabajo y una energía de una sociedad de escritores que efectivamente, como dice Víctor, generada
prácticamente por una colectividad joven, con una energía que, pues ellos son los que tienen que decir qué es, digamos, es la voz de la literatura michoacana realmente. Claro. Aquí no podríamos hablar de la difusa capacidad que tienen unos críticos, que esa es otra cosa, no sé si hay una crítica literaria aquí todavía, si se han generado los textos y también los lectores de los textos que a su vez generen esta posibilidad dialéctica de, pues, de dar un reconocimiento y una legitimación más allá de lo que decías de la amistad y de todo Claro. este asunto, ¿no? Héctor, regresamos, vamos al corte, el tiempo aquí es muy breve. Vamos al Y corte. uno es muy rollero. Claro, vamos al corte, no le cambie. Estamos de vuelta. Edgar, ¿qué hacer ante este panorama? Bueno, creo que los escritores nos necesitamos sumar, necesitamos considerarnos un gremio, por una parte, y por otra parte, creo que debe de, los funcionarios, desde el secretario de Cultura, el gobernador, debe de entender que los escritores somos elementos transeccionales. Los burócratas irán cambiando, a veces cambian en un mismo año, y nosotros vamos a estar aquí. Yo al menos, si sigo vivo, estaré los próximos 35 años en esto. Entonces, levantamos la voz por eso. No estamos buscando ni un puesto ni un hueso, estamos buscando un sentido de vida y transmitirlo por medio de lo que escribimos. Pienso, por ejemplo, en la Feria del Libro. Fue una feria que fue la 7ª emisión y cada emisión es como si fuera la primera feria del libro. Y se sienten incómodos porque los escritores levantamos la voz ante 3 millones de pesos que se están ejerciendo año con año, al ahí se va. No es posible. Esta feria tuvo además la mala disposición de ser en un lugar en donde sabían que no iba a haber público y no lo hubo. Se necesita ya funcionarios que, además de estar pensando en cumplir con el hueso, tengan la conciencia de ir dejando un Michoacán cada vez más culto, un Michoacán más lector, y para eso necesitamos funcionarios que amen la camisa de leer y de escribir. Gracias, Edgar. Antonio Monter, tus impresiones finales. Mira, hace algunos días o semanas publiqué en Facebook, que ahora se ha vuelto un poco como la ventana, ¿no?, donde todo el mundo opina, dice y se toma en serio además. Entonces, pensando que a veces se toma en serio, publiqué que a veces en Michoacán parecería que las presentaciones de libros, las conferencias, las charlas, pues las arma un comité conformado por el Piojo Herrera y Bora Milutinovic y el Javier Aguirre, el vasco. Y esto tiene que ver con que a veces son los mismos, o tiene que ver con que también hay escritores plurifuncionales que lo mismo pareciera que saben absolutamente de literatura erótica como pueden saber de literatura para niños, porque siempre son los que están en las ventanas. Entonces a mí me parece que venga del gobierno, en todo caso, que aspiraríamos a que en algún momento hubiera un secretario de Cultura decente en Michoacán y que de alguna u otra manera pudiera entender lo que significa la palabra cultura y darlo por hecho. Así también creo que necesariamente tenemos que tener, si es a través de un gremio o es a través de la reunión de los escritores, de alguna manera más apertura y sobre todo pensar que si a final de cuentas los verdaderos escritores no están haciéndose publicidad, la literatura está salvada en el Estado. Gracias, Toño. Víctor, Claro tu que sí. consideración final. Sí, sí, claro. Me parece que el maestro Héctor tiene muchísima razón en este asunto de tratar de encontrar todos estos escritores y también lectores, que también son importantísimos,
dentro del estado, ¿no? En el interior, no solamente en la capital. Y habría que encontrar una forma de hacerlo, ¿no? Si es a través de ayuda gubernamental o de programas gubernamentales, pues adelante. Pero si es a través de cosas privadas y demás, pues a lo mejor que el gobierno simple y sencillamente no obstaculice, ¿no? A lo mejor no que ayude, pero sí que no obstaculice, porque me parece que sí hay en todos estos programas una falta de concepción, ¿no? La cultura también es un espacio que hay que recuperar, no solamente esos territorios que están perdidos, sino también la cultura, ¿no? que es arriba en la cabeza. Entonces me parece que por ahí debe de ser el trabajo. Gracias, Víctor. Héctor, con toda tu experiencia en la construcción de espacios propios para que los lectores se desarrollen, ¿qué hacer en Michoacán? Pues a mí me parece que van dándose pasos absolutamente esenciales, que es una sociedad de escritores que tiene capacidad creativa y que tiene una voz para desarrollar, para ser interlocutor. Al mismo tiempo que apoya de un lado, también necesita generar pues, apoyos en dinero, en especie, apoyos en ediciones, en apoyos a encuentros, pero también el asunto de que debe haber una sana distancia, el logro filantrópico, ¿verdad? Es decir, en cualquier momento nos puede, es decir, trascender, quizá no a todos, pero a algunos, ¿verdad? Y entonces entramos en esa codependencia que no debe generarse. Es decir, por un lado hay que exigir las maneras de trabajo independiente y por el otro lado también tener una distancia para criticar y para olvidarse incluso del Estado como un generador de la única manera de apoyarnos, pero creo que se están dando, es decir, está todo nuevo aquí en Michoacán. Eso es lo que más me parece lo más interesante, lo más, digamos, estimulante. Bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia. Agradecemos mucho al público por estar presenciando este programa y seguramente cada uno de ustedes tendrá su opinión al respecto. Yo solamente les pediría que se acerquen a los libros, que se acerquen también a las presentaciones de los escritores, que cada vez son más frecuentes, y que prueben este dulce sabor de la literatura michoacana. Muchas gracias.